Sindicato Mexicano de Electricistas. En nombre del Sindicato Mexicano de Electricistas y de la Confederación Nacional Nueva Central de Trabajadores, queremos darles un fraterno y combativo saludo a todos los participantes a este 8º encuentro internacional de la economía de las y los trabajadores. Y es relevante porque a partir de esta problemática que estamos enfrentando todos los trabajadores en el planeta, pues la política capitalista ha cargado en las espaldas de las y los trabajadores esta crisis financiera y económica. Sabemos de antemano que en nuestro país, en México, en los últimos 20 años de política neoliberal, los gobiernos que han estado al frente han buscado la forma de acabar con los contratos colectivos de trabajo, con la precarización del empleo, quitando prestaciones y no dejando que se incrementen los salarios para mejorar las condiciones de vida y de trabajo. Hoy en nuestro país hay conflictos nuevamente. El caso del Sindicato Mexicano de Electricistas, vamos a cumplir 12 años el próximo 11 de octubre de aquella decisión autoritaria y fascista del gobierno o del narcogobierno de Felipe Calderón, que tomó la decisión de echarnos a la calle para acabar con el contrato colectivo de trabajo producto de la lucha de muchos años, pero también empezar el proceso de privatización de la industria eléctrica. Pero hoy, actualmente, hay sindicatos también que están luchando por preservar su contrato colectivo de trabajo y también por buscar emprendimientos económicos. Es el caso nuestro, que tuvimos pues, la forma de que después de todo este largo conflicto, en el 2015 creáramos una cooperativa de producción y de servicio que se llama el F del Centro y que estamos recuperando las habilidades de los trabajadores que se quedaron a luchar durante todos estos años. Por eso creo que es relevante este encuentro, más que México es la sede y que va a permitir que la discusión de cada uno de los temas nos pueda dar una agenda permanente para avanzar en mejores condiciones y articular desde la academia, desde los sindicatos, desde las cooperativas, desde la sociedad civil, desde el sector campesino y que juntos podamos pues levantar nuestra voz y decirle a los gobiernos que no estamos dispuestos a que estas crisis financieras y económicas se siga cargando en las espaldas de los y las trabajadoras. Por eso, a nombre del Sindicato Mexicano de Electricistas, damos la bienvenida a todos los participantes y deseamos el mejor de los éxitos para que podamos difundir a los acuerdos a los que se llegue, pero sobre todo con una perspectiva de clase para las y los trabajadores del país y de todo el mundo. Muchas gracias. Nosotros en México hay mucho interés y entusiasmo por este 8º encuentro internacional de economía de las y los trabajadores. Nosotros deseamos que alcance sus objetivos y de común acuerdo podamos en todo el mundo imprimirle un nuevo impulso a lo que asumimos como nuestra economía alternativa. A continuación quiero compartir con ustedes algunos de los rasgos más característicos de nuestro panorama nacional. Obvio, todo está marcado en esta época a nivel global por el tema de la pandemia y de la crisis económica. Acá en México, la persistencia de la crisis sanitaria arrojó ya un saldo devastador. Tenemos una cifra superior a los 258,000 decesos por motivo del COVID en nuestro país. Somos el país que tiene, según la revista médica de Lancet, México cuenta con el mayor número de orfandad por coronavirus a nivel mundial, por arriba de los Estados Unidos, la India y Brasil. En el mes de septiembre de 2020, México ocupó el primer lugar en decesos de trabajadores y trabajadoras de la salud en el mundo, entre médicos, enfermeras, personal de intendencia y administrativos. Y la economía nacional cayó abajo del 8% de su Producto Interno Bruto, lo que generó
alrededor de 12 millones de trabajadores y trabajadoras que perdieron sus empleos y sus ingresos. En medio de esta crisis, la nueva Central de Trabajadores publicó en enero de 2020 el documento Salud, Pan y Trabajo, un documento en que definimos nuestras líneas estratégicas de defensa ante la contingencia económica y sanitaria. Hicimos énfasis en el tema de la seguridad social y el trabajo. Nuestros compañeros cooperativistas de la nueva central al mismo tiempo adoptaron estrictas medidas de seguridad para evitar contagios en nuestros espacios productivos. En relación con el cierre definitivo de miles de empresas y la consecuente pérdida de empleos, la nueva central planteó la colectivización de su propiedad por los trabajadores con el apoyo del Estado. Sin embargo, no hubo receptividad por parte del gobierno ante esta posible alternativa de recuperación de los empleos. Para nosotros está claro que remontar 30 años de neoliberalismo es sin duda una tarea bastante difícil, sobre todo cuando no se incluyen las iniciativas y proyectos alternativos del movimiento social en los procesos de cambio. Los gobiernos neoliberales, las grandes empresas corporativas, los organismos financieros internacionales han impuesto en nuestro país y en el mundo entero la acumulación por despojo de los bienes comunes, de los derechos sociales, de las libertades democráticas, de la soberanía nacional, energética y alimentaria de nuestros pueblos y la sobreexplotación de los recursos naturales acelerada por la rapiña extractivista. Como resultado, hoy tenemos una exacerbada concentración de la riqueza, una creciente desigualdad, una devastadora precarización del trabajo y la vida misma, catástrofes ambientales, tensiones geopolíticas y conflictos bélicos internacionales derivados de la lucha por los mercados. En nuestros tiempos no es exagerado decir, como ya lo dijo un compañero que me antecedió, que la civilización humana está en grave riesgo de desaparecer. Es cierto que el neoliberalismo es cosa del pasado, de ninguna manera. En varios países hemos visto la continuidad del neoliberalismo, ahora compensado con políticas asistenciales de gobiernos progresistas que no se atreven a ir más a fondo en su desmantelamiento. Su política económica plagada de concesiones al gran capital oligárquico contrasta con el trato que algunos le han dado al fomento de la economía social y solidaria. Y quiero compartirles al respecto, en el ánimo de llamar la atención y de construir alternativas, algunos de los elementos de análisis de nuestro colectivo de cooperativas de la nueva Central de Trabajadores. Desde febrero del 83 se reformó el artículo 25 de la Constitución para consagrar la delimitación de 3 grandes sectores económicos: sector público, privado y social. En el 2012 se promulgó la Ley de Economía Social y Solidaria, reglamentaria de este artículo 25 constitucional, a donde se dice que se crearía el programa de fomento a la economía social, cuyo objetivo será atender iniciativas productivas del sector mediante el apoyo a proyectos productivos, la constitución, desarrollo, consolidación y expansión de organismos del sector y la participación en esquemas financieros de financiamiento social. Suena muy bien. Ahí está la ley, hay un programa y la instancia para desarrollar este programa de fomento a la economía social es el Instituto Nacional de la Economía Social. Así se llama. Sin embargo, para el ejercicio presupuestario del año en curso, la Secretaría de Hacienda no asignó presupuestos al programa de fomento a la economía social, lo que equivale prácticamente a su desaparición. Y lo subrayamos porque bajo la idea de que estamos en México viviendo, ¿no?, un momento importante de confrontación con nuestro recién pasado neoliberal, pues encontramos rasgos de continuidad, como también falta de iniciativas para generar economía alternativa. Y lo mismo nos ha sucedido en el plano legislativo, a donde nuestros compañeros cooperativistas, junto con otras cooperativas que no son exactamente la nueva central,
han presentado iniciativas en el debate parlamentario. Ha habido poca receptividad por parte del legislativo, por el partido en el gobierno, que no tienen un compromiso serio para fomentar la economía social y solidaria. Ese es un aspecto que nosotros subrayamos porque vamos a seguir insistiendo en promover una iniciativa de reforma a la Ley General de Sociedades Cooperativas que permita efectivamente el desarrollo de esta alternativa económica. Y más aún porque en estos momentos está por entrar en vigor una nueva ley reglamentaria del outsourcing. Aquí en México desde el 2013 se reglamentó legalmente esta forma de sobreexplotación de la fuerza de trabajo. Recién se aprobó una reforma que no desaparece por completo el outsourcing, pero sí lo regula, y como una medida de respuesta a la regulación, muchas de estas empresas amenazan con despidos masivos. Alrededor de 4 millones de mexicanos y mexicanas están inscritos en este régimen de explotación, y bueno, pues sería muy oportuno que el gobierno mirara como alternativa a la economía social y solidaria y pudiéramos contar con los recursos para este programa de fomento, para el instituto que se hace cargo de su desarrollo, y pudiéramos también nosotros presentar nuestros proyectos de ley para una reforma que no equipare a la cooperativa con una sociedad anónima como está actualmente desde 1994 en México. Entonces, tiene que ver las iniciativas, tienen que ver las experiencias, pero también tiene que ver con una correlación de fuerzas y tiene que ver con una política de alianzas que para nosotros es importante se discuta durante el trabajo de este 8º encuentro. Está el tema de la alianza de trabajadores asociados con trabajadores asalariados. En México, la nueva Ley Federal del Trabajo, promulgada en 2019, faculta a los sindicatos a fomentar el cooperativismo, y esto va a ser muy importante para el sindicato como para el cooperativismo. Sin embargo, los sindicatos no deben ver al cooperativismo como una extensión de sí mismos, tendiente a reproducir la relación jerárquica que se da en el trabajo asalariado entre el capital y el trabajo. Y bueno, próximamente el Sindicato Mexicano de Electricistas y la cooperativa ALF del Centro suscribirán un convenio de colaboración sustentado en el reconocimiento mutuo de que ambas entidades son parte de la clase trabajadora en resistencia al capital, y al mismo tiempo constituyen por su naturaleza dos entidades autónomas complementarias que se desarrollan en forma independiente, reconociendo puntos de interés común que posibilitan la unidad de acción de frente a la gestión política con respecto a las políticas públicas, el financiamiento de los proyectos autogestivos, la capacitación, el adiestramiento, la disputa hegemónica por los territorios, entre otros puntos que consideramos se pueden trabajar de manera conjunta entre los sindicatos y las cooperativas. Otro tema que nos parece muy importante es impulsar la convergencia de plataformas. ¿A qué nos referimos? La economía social y solidaria no puede avanzar sin concebir una estrategia política que potencie sus propósitos y sus desarrollos. Es necesario elaborar una perspectiva política que nos reposicione de frente a la definición de las políticas públicas e iniciativas legislativas relacionadas con el fomento de la economía social y solidaria. Por lo que acabo de decir arriba, no hay un auténtico compromiso con el impulso. Faltan 3 años más de gobierno de Andrés Manuel López Obrador, y bueno, pues estamos a un tiempo de que puedan rectificar, y bueno, y nosotros demandar, organizar, ser más protagónicos, más insistentes en esta necesidad. Y bueno, para eso necesitamos una correlación de fuerzas en una perspectiva política de poder influir en las decisiones políticas, en la definición de las políticas públicas con respecto al fomento de la economía
social y solidaria, y también en un mayor peso legislativo para poder impulsar una reforma democrática que permita un mayor impulso a la economía social y solidaria. Y en ese sentido, nosotros creemos que el movimiento, nuestro movimiento, no puede crecer en forma unilateral por aparte de otras iniciativas populares que tienen una mirada antisistémica. Me refiero a la necesidad de converger con otras plataformas de resistencia popular para construir espacios de articulación que tanto nos permitan potenciar nuestros proyectos como de la economía social, como irnos incluyendo en un programa de lucha popular más amplio que integre el conjunto de alternativas democráticas, económicas, políticas, sociales, ambientales y de género, sobre las cuales se puede ir realmente construyendo una nueva sociedad más justa, democrática e igualitaria. Desde la nueva central, en esta lógica, nosotros hemos venido impulsando algo que llamamos acá el Parlamento Abierto de las y los Trabajadores, que es una articulación, una plataforma convergente de diferentes iniciativas legislativas que no han sido recepcionadas o no han sido dictaminadas por el Congreso, pero que de manera unilateral no tienen la suficiente fuerza como para hacerlas avanzar. Entonces nosotros hemos creado este espacio de convergencia en donde están distintas iniciativas legislativas para promover. Y ahí está nuestro colectivo de cooperativas de la nueva Central de Trabajadores con la promoción de una nueva ley general de sociedades cooperativas. Están los compañeros de Agua para Todos, Agua para la Vida, que es una iniciativa de desmercantilización del agua en nuestro país. Están los compañeros jubilados y pensionados que están promoviendo una iniciativa de reforma al régimen de pensiones y jubilaciones para hacerlo de nueva cuenta con un carácter social y solidario. Están los compañeros maestros democráticos que promueven una ley de educación democrática, progresista, y así un conjunto de plataformas temáticas que marchan de manera separada, fragmentada, están buscando articularse en torno a este Parlamento Abierto de las y los trabajadores, que buscará la interlocución directa con el Parlamento, con el gobierno, con el partido en el poder, pero también con la sociedad civil para impulsar estos cambios que sí van orientados al desmantelamiento del neoliberalismo en nuestro país. Para nosotros, la autogestión social de trabajo es parte de este camino y debe tomarse en serio. Y en ese sentido, uno de los ejes organizativos para una gran convocatoria de una Convención Nacional Democrática de las y los Trabajadores es el tema de la autogestión del trabajo. Estamos trabajando con otros referentes del sindicalismo democrático para poder convocar a esta Convención Nacional. Nos parece que la interlocución del actual gobierno con el movimiento social es muy pobre, no hay receptividad, no hay inclusión, y esto también es una forma de debilitamiento de un proceso de cambio confrontado con intereses transnacionales y oligárquicos en nuestro país. En ese camino andamos y por último, bueno, son para nosotros algunos de los temas que se deben de discutir acá en el encuentro. Por último, no podemos dejar de solidarizarnos con las luchas de nuestros compatriotas acá en México. Nuestra solidaridad militante con los compañeros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, que ahora mismo son víctimas de una campaña de criminalización bajo el absurdo e insultante argumento de que están alineados con el golpismo de la derecha. Inconcebible, inaceptable, repudiable. Los maestros democráticos son un ejemplo para nosotros, por el solo hecho de defender sus derechos laborales y promover un regreso a las clases presenciales seguro para la comunidad educativa. También queremos saludar y ser solidarios con la huelga de Notimex, que es la agencia de noticias gubernamental que acaba de cumplir ya esta huelga más de un año sin que las autoridades de esta institución le den cumplimiento a los laudos a favor del sindicato, y por el alto también a la represión de la compañera Adriana Urrea Torres, su secretaria general de Notimex, que ha sido citada para comparecer en el reclusorio sur bajo falsas acusaciones. Nuestra solidaridad también con la huelga del Sindicato Independiente de Trabajadores,
en investigación de ciencias de la salud, CITIC Salud, de la nueva central de trabajadores que está luchando por un contrato colectivo de trabajo, nuestra solidaridad con la lucha por la contratación colectiva de los trabajadores de aplicaciones. Aquí en México se están organizando los jóvenes que trabajan en Uber, en Didi, en Rapid, en esas empresas que los quieren concebir como autónomos, pero para negarles sus derechos laborales, y ellos han emplazado al estallido de su huelga. Y también nuestro reconocimiento y solidaridad con los compañeros de la Confederación de Jubilados y Pensionados de la República Mexicana, que están impulsando esta reforma legislativa para reconstruir en México un régimen de pensiones de jubilaciones social y solidario. Esto es importante comunicarlo porque esto es lo que estamos viviendo en nuestro país y es importante que los participantes puedan valorar nuestra experiencia. Y finalmente, queremos hacer un sincero reconocimiento a todos los organizadores y participantes de este 8º Encuentro Internacional de la Economía de las y los Trabajadores, porque estamos convencidos de que este encuentro será exitoso en todos sus trabajos y por eso mismo les decimos enhorabuena, compañeras y compañeros. Muchas gracias.